Desde el año 2006, el gobierno mexicano ha librado una guerra sin cuartel contra las distintas organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho del país azteca. Pese a sus esfuerzos así como el uso de las Fuerzas Armadas, esta lucha parece lejos de terminar. Y es que además del dinero, el poder de los carteles también se basa en el uso de las armas, muchas de ellas consideradas como armas de guerra, entre ametralladoras, pistolas, rifles de francotirador y hasta armas antitanque. Y aunque en diversos decomisos y enfrentamientos hemos podido presenciar armas modernas y avanzadas, muchas veces también hemos visto armas antiguas que no van con nuestra época. Para sorpresa de muchos, varias armas de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en manos de los carteles, algunas quizá como trofeo o reliquia, pero otras siendo usadas como un arma regular de sus filas. Me di a la tarea de investigar para traerte este video, mediante distintas imágenes de decomisos por parte de las Fuerzas de Seguridad de México y sus Fuerzas Armadas. Debido a la temática de este video, lo más probable es que YouTube le dé poca difusión, así que te pido que compartas el video con tus amigos, te suscribas y le des like para más contenido. Ya sin nada que decir, comencemos. MG-34. Diseñada en 1934 y comenzando a ser distribuida al ejército alemán en 1935, la MG-34 fue usada como arma de infantería, a bordo de vehículos y como arma antiaérea, siendo un ejemplo temprano de ametralladora de propósito general. Utilizaba munición 7,92x57 Mauser en cintas de 50 a 250 balas, y tambores de 50 a 75, así como una cadencia de tiro de 800 a 900 disparos por minuto. Hasta 1945 finalizó su producción después de 10 años, con 350.000 unidades, que además de la Segunda Guerra Mundial, también combatió en la Guerra de Vietnam y la crisis del Canal de Suez. Esta ametralladora también ha ido a parar a México, en manos de organizaciones criminales, como puedes observar en la siguiente foto en pantalla. MG-42. Con características similares a la MG-34, pero teniendo una cadencia de tiro superior, siendo ahora de 1200 disparos por minuto y considerada por muchos como la mejor ametralladora de la Segunda Guerra Mundial. Se tenía un plan para que reemplazara a la MG-34, pero la cantidad y producción no fue suficiente para completar esto. Durante 3 años, de 1942 a 1945, se produjeron 423.600 unidades, y aún en la actualidad continúa en uso en varios ejércitos alrededor del mundo. Su reputación la ha llevado a ser adquirida por los cárteles mexicanos, como se ve en esta foto de un decomiso realizado en el estado fronterizo de Tamaulipas. Browning M1919. Puesta en servicio en 1919 y sirviendo en varios países en la actualidad, aún con su producción finalizada en 1945. Posee una cadencia de tiro de 400 a 600 disparos por minuto, y usando eslabones metálicos o cintas de tela de 250 cartuchos, viendo acción en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y muchas otras, siendo poco a poco reemplazada por otras ametralladoras como la M60 o la MAG. Esta se ha convertido en una de las armas favoritas de los cárteles que operan en México, siendo habitual verla en decomisos, mensajes o vídeos del crimen organizado. Browning M2. Esta ametralladora pesada utiliza municiones de calibre .50 BMG, siendo el cartucho más grande y potente de la OTAN, y siendo la ametralladora pesada utilizada por los países de la alianza militar, pero también por otros ajena a esta como México.
Su producción comenzó en 1919 y entró en servicio en 1933, viendo acción en la mayoría de conflictos armados desde entonces, gracias a su potencia y su cadencia de 450 a 635 disparos por minuto. Gracias a esto, esta también es una de las armas favoritas de los cárteles, pudiéndola ver en decomisos así como en otros momentos como el Culiacanazo, donde pudimos ver a una de estas montada sobre un vehículo en las calles de la ciudad sinaloense. Colt M 1911. Siendo una de las pocas armas con un siglo en servicio y producción, su potente calibre .45 ACP fue uno de los motivos para su reemplazo en fuerzas policiales. En el aspecto militar ha visto acción en todas las grandes guerras de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial así como en las de otros países. Hoy en día continúa en uso en cuerpos militares de varios países, así como siendo un arma muy popular entre civiles, habiéndose producido 5 millones de pistolas para la fecha que hago este vídeo. Constantemente han sido decomisadas a jefes de cárteles o encontradas en sus propiedades, aunque bañadas en oro y con incrustaciones de diamantes u otras joyas y decoraciones, muchas de estas pueden ser vistas en el Museo de Enervantes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Thompson M 1928A1. Conocida principalmente por su uso por parte de Al Capone y la Cosa Nostra durante la época de la Prohibición, este subfusil .45 ACP y cadencia de tiro de 700 a 1000 disparos por minuto, es considerada una joya entre coleccionistas y aficionados a las armas de fuego, siendo su principal característica su cargador redondo de 50 a 100 balas. En la foto que ves en pantalla puedes ver este subfusil como parte de un decomiso del ejército mexicano, así como otras armas. Thompson M1A1. Esta versión era más ligera y de menor tamaño que el anterior pero aún utilizando el calibre .45 ACP. Su creación fue para ofrecer mayor movilidad al soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, quitando el cargador redondo debido al excesivo peso del mismo. En la foto que ves en pantalla, aunque de forma borrosa, es posible ver uno de estos subfusiles como parte de las armas decomisadas al crimen organizado. MP40. Siendo una de las armas más populares de la Segunda Guerra Mundial, aunque también usada en la Guerra de Indochina, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Entró en servicio en 1940 tras una serie de mejoras e investigaciones, reemplazando al MP-18, y siendo usada como arma de infantería, a bordo de tripulaciones de vehículos blindados y paracaidistas. Tenía un cargador con capacidad para 32 balas 9x19 para Velum y una cadencia de 500 disparos por minuto, siendo ideal para combates cerrados, aunque solo se produjeron 1.047.000 subfusiles de 1940 a 1945. En redes circula la foto de un sicario de un cártel no identificado portando este mítico subfusil de la Alemania nazi, aunque se desconoce si ya fue detenido y el arma asegurada. SVT-40. El fusil semiautomático Tokarev modelo 1940, o por sus siglas en ruso SVT-40, es un fusil semiautomático soviético diseñado en 1938 y con su producción iniciada en 1940 y finalizada en 1945, con un total de 1.6 millones de fusiles, y sirviendo en la Unión Soviética hasta 1955 y viendo acción en la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos de países aliados y satélites del Gigante Rojo. Este fusil también fue el arma de la francotiradora más letal de la historia, Lyudmila Pavlichenko, a quien se le atribuyen 309 bajas. Utiliza el cartucho 7.62x54R, un cargador extraíble de 10 balas, así como un alcance de 500 metros y 800 con mira telescópica. En la actualidad aún es usado por países de Europa del Este y por civiles como arma de cacería o tiro deportivo. Estos fusiles también han estado en los arsenales de los cárteles, como en esta fotografía de un arsenal asegurado por las autoridades. Carabina M1.
Fue diseñada debido a que el ejército estadounidense carecía de un fusil ligero. La carabina se introdujo a principios de 1942 justo a tiempo para la Segunda Guerra Mundial. Con 6.25 millones de unidades producidas, combatió en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, la Guerra del Fútbol y otros conflictos armados. También se creó una variante automática llamada M2, y otra para fuerzas aerotransportadas, y desde 1945 se producen copias para la venta al mercado civil. Muchas carabinas M1 y M2 han sido incautadas a las organizaciones criminales en México, algunas siendo copias comerciales para el mercado civil y otras las versiones militares de los años 40. Gracias por llegar hasta aquí. ¿Cuál de estas armas te ha impresionado más ver en manos del crimen organizado? Déjame saber tu opinión en los comentarios, comenta, dale like y suscríbete, que ya casi somos 800 miembros en este canal. Nos vemos en el próximo video.